Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Controversia Educativa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos estén viendo. Como se darán cuenta el día de hoy, la maestra Lucely no nos va a acompañar, pero no queríamos pausar este 10º episodio de este gran podcast. Antes que nada, antes de comenzar, me gustaría agradecerles el apoyo, los comentarios, el hecho de que estén ahí participando y que estén nutriendo poco a poco esta comunidad. El día de hoy, como se darán cuenta, tenemos una invitada especial, la maestra María del Socorro González Torres, maestra de química en nivel secundaria. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa, tratando temas de importancia para lo que viene siendo nuestra juventud, nuestros niños en las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no puede faltar la maestra Andy, ¿cómo se encuentra? Hola, muy bien, un gusto saludarlos desde aquí a todos allá en casa. Un gusto tenerte aquí con Gracias. nosotros, maestra. Un gusto saludarte, profe. Y pues ya le tocaban vacaciones a la maestra Ya. Lucely también, ¿verdad? O sea, tú y yo, Sí, ya era justo que ella también descansara. Y así, lo importante aquí es que tenemos otra maestra con nosotros y que de alguna manera su experiencia dentro del aula nos va a ayudar mucho a enriquecer con sus anécdotas o la perspectiva que tenga ella dentro del salón, ¿verdad? claro que Sí. sí. El día de hoy nos gustaría continuar un poco con lo que vimos en el podcast anterior. El podcast anterior, si no lo vieron, que tendrían que haberlo visto, hablamos un poco sobre el bullying, pero desde la perspectiva del bulleador, desde la perspectiva de quien ejerce ese daño hacia otros alumnos. Ahora queremos cambiar de visión. Queremos enfocarnos en ese alumno al que fue dañado, ese alumno que sintió dolor, miedo. Quisiéramos ver la visión de la víctima. ¿Qué me podrían decir de...? Bien, a mí me gustaría empezar con una pregunta. ¿Saben que muchos niños sufren una parte de acoso escolar, más nunca lo cuentan? Sí, sí pasa mucho. La verdad, maestra, me pasa muchísimo eso. La mayoría de los niños que sufren de bullying no lo dicen porque tienen miedo de que no les crean, esa es una. Y Ajá, la otra es que sienten que como quiera nada va a cambiar. así es. Entonces, por eso no lo dicen y ahí está el problema real. Y yo creo que también algo importante es que ellos temen que la situación empeore, ¿verdad? O sea, Sí, Sí, que el delatar o el decir, este fulanito de tal está haciéndome este tipo de cosas, el fulanito de tal o el sí, agresor se vaya sobre él con más, y sea peor la agresión. exactamente, Sí, así es. Muy bien. y es que quien recibe el bullying normalmente empieza a sentir como, en psicología lo solemos decir, que corta el contacto. Deja de sentirse seguro, deja de sentirse confiado, deja de sentirse amado, lo que genera miedo, mucho pánico en los alumnos. Y lo que suelen hacer es el silencio, es el no comentarlo, como usted mencionó. exactamente. Y en las aulas es muy notorio cuando esto sucede porque el niño que era muy sonriente está calladito. La niña que era muy participativa pierde el interés por hacerlo. Ese tipo de conductas parecen muy pequeñas, pero son muy notorias ante las personas que estamos diario viéndolos. Nos damos cuenta, algo le está pasando a este niño. Es el primer alerta, ¿verdad? Que nosotros podemos observar el cambio de actitud en un niño. Sí, yo creo que aquí hay alguna parte de controversia al manejar el tema, porque cuántas veces a mí me gustaría que se analizara un poquito en casa, cuando tu hijo se acerca a decirte que alguien te está molestando, todavía he escuchado las frases, por ejemplo, es, tranquilo, esto te va a hacer más fuerte, por ejemplo, o puedes defenderte solo, ¿no? Así debes aprender. O todos hemos pasado por esto, no te acobardes, tú puedes, ¿verdad? Cuando esto a veces no es lo que el niño necesita escuchar, No, ¿verdad? El niño indudablemente. necesita otro tipo de reacción porque yo creo que este tipo de frases invalidan la confianza o El sentimiento, el exactamente sentimiento que de... él tiene en ese momento, Sí, ¿verdad? claro. Claro. Ahí, pues la verdad es que a veces los niños en casa, porque hay niños que se acercan con uno, ¿verdad? Y le cuenta cosas que a veces uno, caramba, no quisiera tener tanta información al respecto,
pero precisamente pasa lo que dices, maestra. Se acercan los papás, invalidan ese sentimiento y dicen, ay, por favor, eres un cobarde, eres un collón, términos que ellos utilizan. Entonces él, para no tener ese aspecto ante su papá o su mamá, pues prefiere no decirlo. Y van pues con el maestro, con el amigo y lo cuentan, pero siempre cuentan la mitad de lo que está sucediendo Claro. para ver si la otra persona, el que lo escucha, realmente lo va a ayudar. No va y te dice, me está pasando esto con esto, este niño me dijo, no, no son así las cosas. Van soltando de poco en poco a ver si la persona que lo está escuchando realmente va a hacer algo por ayudarlo, Claro. ¿verdad? Es lo que yo he podido observar desde las aulas. Claro, y que creo que como adultos, al tener este tipo al pensar que de este tipo de esta forma les podemos hablar a los hijos, yo siento que podemos hacerlos entender que sufrir es normal. Como que validar la parte de sufrimiento porque dice, pues tú puedes, o sea, todos pasamos por esto, o sea, no eres el primero ni el último. Entonces el niño dice, bueno, pues es normal que yo sufra y se calla y ya normaliza esa conducta. Pero a mí, yo Sí, les quiero dejar muy en claro, el bullying no va a fortalecer esta parte. O no, sea, para nada. el bullying no va a fortalecer a una persona. Y jamás, papás, quítense la idea de la cabeza de que esto te va a hacer más fuerte. Este tipo de enseñanzas te van a No, hacer para nada. prepararte para la vida. No, el bullying no hace esto. No va a fortalecer a ninguna persona. Ahora, ¿cuántos alumnos o cuántos adultos conocemos que tienen secuelas de un bullying cuando Sí, eran cuando niños? eran niños. Ujú. Indudablemente yo creo que lo único que fortalecen es las inseguridades Ok. que pueden quedarse en el niño y que se pueden convertir en adultos inseguros, en adultos que tienen ese resentimiento, porque luego llegan a ser adultos y como ya no les pueden hacer daño, entonces ellos también son agresores de alguna manera con sus Sí. hijos. Se vuelven buleadores de sus propios hijos. Exactamente. Y es que como lo mencionaron, una de las situaciones allí es el normalizar. Sí. Ujú. No nos damos cuenta de manera muy directa, sobre todo de manera personal, el impacto que tiene el bullying sobre nosotros. Y terminamos adaptando nuevas formas de interactuar en base al bullying, en Sí, base al sí, miedo, lo en base a esa normalizan. sensación de me siento inferior y tengo que actuar en base a eso. Y obviamente terminamos provocando el bullying hacia nuestros hijos, hacia los que nos rodean, o viene esa forma de autopercepción diferente. Ya no Claro, me considero alguien capaz, me así considero Sí, es. alguien tímido, alguien incapaz, me considero alguien inferior al resto. sí, Así es, por ahí estaba leyendo que, bueno, el bullying es un acoso repetitivo, ¿verdad? Es Ujú. una sí, manera de estar molestando, 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 haciéndote sentir menos, haciéndote ver como superior, pero agrediendo, ¿verdad? Entonces, sí, el acoso repetitivo de esta manera, lo que va a afectar en los adolescentes es su autoestima, ¿verdad? La regulación emocional, su rendimiento académico, las relaciones sociales que pueda tener de manera posterior, su salud mental y la confianza en un adulto, ¿verdad? sí, Y es cuando yo mencionaba hace ratito que deja huellas incluso hasta en la hasta la vida vida adulta. adulta, Sí, ¿sí? sí, sí. Y es que, no, Perdón, cuando en la escuela se da mucho que si un niño va al departamento de psicología o de trabajo social a hacer un reporte, lo tachan, ah, es que es un chismoso, Ujú, claro, es que es un soplón, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que trabajar más sobre la cultura de la denuncia. Me ujú. está pasando esto, no me siento cómodo con esto. Es que yo lo dije sin querer agredirte, pero yo me sentí agredido, entonces yo denuncio ese sentimiento. Yo me sentí así por lo que tú hiciste, por lo que tú dijiste, ¿verdad? Y llegar a una buena comunicación entre ellos o buscar los medios y los recursos correctos para que haya una comunicación asertiva entre las partes afectadas, ¿verdad? Primero, pero es bien importante trabajar con los alumnos y decir, a ver, tú denuncia. Lo que te esté pasando, tú denuncia, no lo guardes. El silencio es la primera etapa del bullying.
Así El es. quedarme callado por algo que no me gustó, que me dijeron, me hicieron sentir mal y me quedé callado, porque soy un cobarde si voy y digo. Porque esa es la cultura que los adolescentes, más que los pequeños, los niños adolescentes dicen, no, es que si yo voy van a decir que soy un cobarde y que porque tengo miedo voy y digo. Entonces es bien importante que en las aulas estemos con los ojos bien abiertos, cualquier cosa que vemos, escuchemos inmediatamente, a ver, control, eso no es correcto, no se lleven de esa manera, no se hablen así. Y si vemos que esa conducta, como mencionabas, maestra, es repetitiva, inmediatamente, y tener que llevarlo al departamento de psicología, o trabajo social o a la instancia que corresponda, ¿verdad? Sí, claro, actuar. Actuar, es muy importante hacerlo. Sí, y otra de las situaciones también creo que ahí, acompañando un poco lo que menciona maestra, es la etapa en la que están. Son niños que están construyendo su personalidad, Sí. son niños que están desarrollando habilidades y son niños que al final de cuentas están mucho más susceptibles a caer a lo que el entorno les Sí, dice. Es por eso que caen muy rápido en él. No lo digo porque sería un cobarde. Y el problema de mantener ese silencio es que el dolor no desaparece, sí, sí, esa ahí está. sensación se queda. Ujú. Sí, Entonces va a salir de una u otra manera. exacto. Y ahí es donde surgen los problemas, porque normalmente no sale de una manera adaptable. Sale Sí. gritando, tirando el golpe, ya cuando el niño desesperado toma medidas desesperadas. Sí me ha tocado, observar cómo niños que son muy pasivos en su conducta, pero así son naturalmente. Ujú. Cuando alguien está y ya no estoy hablando del bullying, o sea, que simplemente va y le quita la pluma, y ahora le quita el lápiz, y el niño no dice nada, pero llega un momento en que es tanto su hartazgo de esta situación, que entonces arrebata y su conducta se vuelve así como lo mencionas. Claro. Ujú. El golpe, la palabra, la grosería, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que estuvo conteniendo ese sentimiento y yo voy y me acerco y le digo, esto pasa porque tú el primera vez que te quitó el bolígrafo, tú debiste haber dicho, Quieto. maestra, ¿está Me pasando está esto? haciendo Me esto. está quitando mis cosas, le digo, pero estuviste conteniendo y conteniendo, tienes que expresarlo. Y claro está, la parte que hizo la agresión, pues tendrá que acudir y tener las consecuencias, ¿verdad? De ese acto. Pero sí es muy importante estar ahí. Algo te molesta inmediatamente, atiéndelo. Dilo, acude con la persona que tienes que hacerlo, es algo bien importante. Así es. Y es que como que no nos damos cuenta un poco de que a veces son necesidades que tenemos. Nosotros lo vemos como una especie como de camino que tenemos que recorrer. Tienes una necesidad y la tienes que satisfacer. El hecho de la necesidad, por ejemplo, en el caso del niño que está todo callado, es serio, es tranquilo Sí, y que le quitan sus necesidades que no me molesten. Pero por no querer generar otro problema, interrumpo satisfacerla. Ujú, Pero ¿qué sí. cuesta? ujú. Es como tener sed y no tomar, y no Ah, tomar. Empiezas a compensar, hasta que llega un claro, punto que ya no vas a compensar claro. y lo Vas a sacas actuar. y Ujú. termina el Y es golpe. es reventar de esta manera, es Ajá, actuar de manera equivocada, porque también le digo, bueno, no fue la manera correcta. sí, Yo interpreto que esta acción se dio debido a la acumulación de la frustración de estar, ya me quitó la pluma, ya me quitó el lápiz, ya me movió la libreta, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces, eso lo llevó a actuar de esa actuar. forma. Y Ujú, que no es correcto, obviamente, ¿verdad? Pero Claro. tenemos después que trabajar con él y platicar cuáles son las formas más adecuadas si él hubiera expresado desde el primer momento, las cosas La no se hubieran situación salido de control, ¿verdad? desde un claro. punto. Bien, a mí me gustaría preguntarles, aquí me dio una pequeña tarea de hacer como una listita de todos los síntomas que puede tener un niño que está siendo víctima de acoso. Pero, ¿cómo es que un niño se ve o lo percibimos cuando está siendo víctima de acoso? ¿Verdad? La mayor parte de los niños no llega diciendo me están molestando, es lo que ustedes decían. El niño llega ya actuando, ¿verdad? Entonces, aquí hay una señal de alerta, sobre todo para papás. Si van a presentar cambios emocionales, es decir, se va a irritar frecuentemente, Claro. va a llorar sin Sí, motivo,
vas a tener una tristeza persistente, se va a enojar de manera excesiva, va a ser más sensible o va a tener explosiones emocionales. Cualquiera de estas situaciones, tú las tienes que detectar para ver la parte en su cambio emocional, que es un foquito rojo ahí que tienes que tomar en cuenta. En la escuela, ¿qué cosas pueden suceder? Bueno, pues ya no va a querer ir a la escuela, obviamente, pues porque pues si ahí es donde se está generando, él ya no va a querer ir. Dolores físicos antes de entrar a la escuela. Me duele la panza, no quiero ir, me duele la cabeza. En su casa le da el dolor de estómago, Sí, algo así ya no es. quiere venir. Claro que no es nada más, o sea, tiene que ser varios temas, porque a veces es por otras situaciones y no tiene que ser bullying. Son alertas así que al juntarlas, pues dices, ya tengo aquí un foco rojo que tengo que atender, ¿verdad? Baja en calificaciones, eso es fundamental, me imagino, ¿verdad? Que de los que somos maestros lo percibes de manera Cambia inmediata. mucho la participación, no quieren ser vistos. Exactamente. Como el niño está en esta situación, no quiere ser visto, no participo, no quiero pararme, no quiero hacer nada. Así es. Obviamente el rendimiento académico, pues, baja. es bien notorio. Sí. Pierde interés por ir a la escuela, por estudiar y pues siempre está pidiendo a casa diciendo que no quiere ir o da una excusa para faltar, ¿verdad? Sí. Sus cambios físicos, ahí vamos. Dolor estomacal recurrente. Dolor de cabeza también recurrente, que era lo que decías ahorita. A lo mejor puede tener problemas ahí para dormir, pesadillas y sus cambios en la alimentación también van a ser notorios. Cambios de manera social. Ya vimos la manera emocional, la manera escolar, en su aspecto físico. Ahora vamos en los cambios sociales. Se aísla. Sí. En cualquier lado, en casa, en la escuela, esos son síntomas que puedes detectar en cualquier ámbito. Deja de tener amigos o deja de tener relación con sus amigos. Ya no tiene actividades, ya no tiene interés por tener actividades y siempre va a estar encerrado o va a permanecer mucho más tiempo encerrado. Y también hay un cambio en sus objetos personales. Por ejemplo, esto me parece muy importante y que es algo que tenemos que tomar como alerta a los papás. Su material perdido, roto constantemente, ¿sí? Su uniforme maltratado o roto. Claro que si tú ves que el niño es un tremendo, así un diablillo corriendo por acá, bueno, por eso te digo que hay que tener esa parte de sentido común, ¿verdad? Pero si tu hijo sabes que es cuidadoso y de repente te llega, es una parte de alerta que tienes que tomar en cuenta. Con golpes que no tienen explicación, ¿sí? O se le pierde su dinero o su lonche. Eso pasa mucho, el lonche. Hay un niño en particular que pues ya dejó de llevar lonche y en una vez tuve una conversación con su madre y le digo, oiga, pues es que el niño me doy cuenta que no trae lonche. Me dice, no, maestra, ya no lo trae porque se lo quitan. Entonces ya no quiere traer el jugo que a él le gusta a la escuela porque se lo quitan. Prefiere consumirlo en casa. Y es un niño de corpulencia grande y que nadie pudiera pensar que le quitarían el lonche. Y quien le quite el lonche tampoco lo puedes pensar que lo está haciendo. Sí, que es él el que lo hace, ¿verdad? Entonces, pero esos detallitos, yo no me daba cuenta el por qué el niño primero con su lonchera y todo, y de repente, ya nada. Nada llevaba yo. ¿Por qué no traes lunch, hijo? Sí. No, es que no tengo hambre y no tengo hambre. Y o sea, qué raro, pues es un niño grandote, ¿cómo no tener hambre? No, ya después conversando con su mamá, pues me di cuenta de esa situación y dices tú, sí pasan ese tipo de cosas. Sí, sí pasan. Y la verdad es que aquí me gustaría recalcar otra vez, un solo indicador de todos los que les dimos no confirma que es un bullying. No, claro. Claro que si hay una acumulación de todos este tipo de señales, es una situación que necesitas atender, ¿verdad? O que requiere atención en este momento. No, y son señales de alerta. Como claro. si se dan cuenta, lo que decía es cambios. Notas cambios en el alumno, en tu hijo. Notas cambios de que pasó de ser el extrovertido al que no le gusta hablar, o pasó de el que es más como se para, juega, platica, está a todos lados, mejor me voy a distraído. Sí, o sea, sí pasa. Es increíble cómo a través de la experiencia he visto que hay niños que permiten este tipo de trato
por ser aceptados en un grupo de amistad. Así es. En nivel secundaria, entre los 12, 15 años, como están en este proceso, ¿verdad? El Ujú. reconocimiento, aceptación y todo La esto, aceptación. Ujú. he visto cómo niños permiten que les quiten el lonche, que les quiten dinero, que les pongan apodos que son de alguna manera agresión en su persona física y, y no hacen nada al respecto porque quieren permanecer ahí. Papás, hay que darles las herramientas a nuestros hijos para que no permitan, porque estamos en un hilo invisible de pasar a una agresión mayor. Sí, y que sobre todo él permitirse él que le hagan eso con el simple hecho de pertenecer. Esa Sí, falta de validación sí, normalmente, sí, Ujú. sí pasa. que dice, ¿sabes qué? Con el hecho de que yo estoy aquí, sí, no como, yo les doy mi lunch, hasta les traigo extra para que Sí, tengan. sí pasa, sí. Y es algo que se trabaja en casa. Al final de Sí, cuentas es algo sí. que desde pequeño vas construyendo ese autoestima, tú vas validando a tu hijo y que se sienta querido desde adentro, desde lo que él es y Sí, no desde afuera, desde lo que los demás dicen. claro, Y, sí. y una realidad es que un buleador no va a buscar al más fuerte. Un buleador va a buscar a la persona más dócil, más débil, Sí, que la cual sea algo fácil o sencillo lograr el objetivo, ¿verdad? claro. Entonces, por eso es lo fundamental, el trabajo desde casa como papás, el fortalecer todo pues todo el acompañamiento, ¿verdad? De vigilar, conocer, hablar, dialogar, reconocerle, todo eso forma un niño seguro, un niño fuerte emocionalmente, ¿verdad? Sí, Entonces, también, y la escuela contribuye y apoya, ¿verdad? Pero sí, yo sí. sí pienso que todo inicio tiene desde casa la parte más fuerte y la más importante, pues somos los que estamos más tiempo con Con nuestros hijos, ellos, ¿verdad? sí, sí, ellos tienen esta parte de responsabilidad de que estén al pendiente y de brindarle a los menores, a sus hijos, Ujú. esas herramientas emocionales. Porque este caso me vino ahorita a colación por lo que comentamos. Era un niño muy, muy pequeño en estatura quien hacía el bullying, y el buleado era un niño muy grande, corpulento, Sí, pero, muy pero muy dócil en pensamiento. Así es. Entonces, el que tenía más baja estatura, no, hombre, rápidamente, ¿verdad? Lograba su objetivo y el otro niño, bueno, pues cedía y se lo daba y no pasaba nada. Y es que normalmente, a veces sin querer, o sea, la verdad los buleadores tampoco es que lo tengan muy en cuenta, pero normalmente hay un factor de sistema, de todo lo que lo rodea, te orilla a que el niño, por más que sea más alto, más fuerte, no responda. Que si los demás también se burlan y acompañan el chiste, que si en casa tal vez no se siente el niño buleado tan acompañado, que si no le tiene la confianza al maestro. Y empieza a ver que todo el sistema, el niño siente que todo lo que lo rodea va contra él. Sí, Y por eso, por más que tú digas, podrías defenderte, no lo haces, no, porque sí. no voy con él, voy con todo lo que me rodea y siento que todo está en contra de mí. Sí, por ahí leí algo así como que el bullying no nada más afecta a la persona individualmente, Mm, también afecta incluso al que observa cómo bulean a otro, claro. porque se siente cómplice. El simple hecho de que se ría una persona Ujú, de de lo que se le dijo a la otra, ya lo convierte en un cómplice y al final termina siendo también él un buleador. claro. Porque se está Ujú. riendo, no está acusando, no está haciendo nada para Para frenar. para frenar esa acción. Entonces, ahorita por lo que comentas, me recordé de esto. Cuando alguien bulea, no nada más se afecta en lo individual, sino también a todos Todo, los que están en su alrededor y colaboran con la risa o con el silencio, claro. que puede ser así también. Así es, así es. Muy bien. ¿Cómo intervendrían sin empeorar la situación? ¿De qué manera creen que un papá o un docente puede intervenir sin que esto empeore? Desde la óptica de un docente, lo primero que tienes que hacer, pues obviamente es identificar, ¿verdad? Observar que si hay Exacto. cambio de actitud, que si hay cambio en la cuestión física de los muchachos, porque hay señoritas que después ya no quieren ser vistas, ni tan siquiera se peinan como se peinaban, ni se arreglan, porque ya no quieren ser notadas.
Eso es lo primero que tienes que observar, ¿verdad? Ese cambio que existe. Cuando ya estés segura de que se está dando este proceso de bullying, pues tienes que acercar a la parte afectada al departamento de psicología, ¿verdad? Para que se le dé el seguimiento y se le dé el acompañamiento, para que tenga estas herramientas de poder decir, no, no me va a lastimar lo que otra persona me diga o lo que otra persona me esté opinando al respecto de mi físico, por ejemplo. Entonces, desde ahí, y pues obviamente considero que es importante darle la atención a los padres, ¿verdad? Así es. Que el padre, no sé, el protocolo a seguir, supongo que es notificarle al padre para que venga a la escuela y de manera formal, pues a tener un diálogo. Un diálogo, así es. Sí, yo siento, bueno, primero lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Es ignorar, eso puede perjudicar. El decir pégales, No, el que lo invite a actuar de la misma manera. el minimizar su sentimiento, decirle, oye, no, es que eres débil, no seas débil, ¿verdad? O el decirle, seguro estás exagerando. Eso aumenta en el chico la culpa y obviamente el silencio que va a tener por ya no querer decir nada. Bien, como papás, si tu hijo te revela que está siendo parte de bullying, yo tengo aquí como 5 pasos que me gustaría compartirles y ya si ustedes pueden ir aportando, estaría genial. El primer paso es escucharlos, ¿verdad? Pero es bien importante darle las gracias porque él se atrevió a contar. Porque tuvo la confianza. Exactamente. El validarle diciéndole, yo te creo, claro que creo lo que me estás diciendo. Y obviamente el decirle, no estás solo, aquí estoy y lo vamos a resolver. Número 2, el validar la emoción del chico, no minimizar, ¿sí? Cambiar esto no es para tanto por un entiendo que te haya dolido, Sí. entiendo lo que tú sentiste, ¿verdad? Número 3, y bien importante, tienes que obtener información de cómo están sucediendo las cosas. Tienes que preguntar sin interrogar, ¿sí? A ver, dime qué pasó, cómo estuvo, en dónde sucedió, desde cuándo está sucediendo, quiénes están participando dentro de esta dinámica, dónde está ocurriendo y quiénes han observado lo que está pasando. Es decir, ¿hay testigos? Sí, algo bien importante a esto que acabas de mencionar es que cuando tu hijo, tu alumno te está contando, no le preguntes otra cosa hasta que él termine de decirte. Exacto. No lo interrumpas, porque entonces se va a acabar la comunicación. Sí, Claro. bloqueas esa Todo parte. y míralo a los ojos, que sepa que estás con él. No estés volteando hacia otro lado. Es bien importante que el momento que el chico se atreve y acercarse contigo a decírtelo, sea tu hijo o sea tu alumno, y te lo dice, entonces tú tienes que poner toda tu escucha, toda tu atención a él, para que él se sienta realmente que está siendo atendido, Así sin es. cuestionarle, que siga fluyendo la conversación. Es Así algo es. bien importante. Sí, Así claro. es. También es importante que tengan documentado todo lo que su chico les ha dicho. Por ejemplo, que pongan fe, porque cuando tú te acercas a la escuela hay un protocolo y en esos protocolos te piden todo este tipo de información. Por ejemplo, las fechas, si existe evidencia de mensajes, porque también hay de manera de ciberacoso o acoso por medio de redes, ajá. Guardar mensajes, guardar fotografías, empezar a estructurar cuándo sucedió el primer cambio conductual, qué sucedió, Sí. cómo sucedió y obviamente si hay un reporte escolar, tenerlo también anexado, ¿verdad? El otro paso es acudir a la escuela. Obviamente, si el niño está reportando que en la escuela está sucediendo, se tiene que solicitar una reunión donde sea formal y haya actas, haya seguimiento de los protocolos internos que maneja la institución. Tiene que haber evidencia de que hubo una intervención, de cómo lo resolvió la escuela y sobre todo el seguimiento que se debe de dar. En el punto este que estás mencionando, los docentes tenemos pues la obligación de hacer una bitácora. Así es. En la bitácora tú pones
en cuándo sucedió qué, cómo pasaron las cosas, la fecha, ¿verdad? De que cuándo sucedió, quiénes están involucrados y dónde pasaron las cosas. Claro. Esto te va, y si esto es repetitivo, pues mayormente hay que tenerlo documentado, porque esta bitácora nos sirve para que el departamento de prefectura o trabajo social, psicología, tenga el referente. Después ya ellos hacen lo conveniente, ¿verdad? Para acercar a las personas involucradas y hacer qué tan real es todo esto que está escrito. Nosotros lo escribimos desde lo que vemos. La perspectiva Pero de obviamente el vecinito que escuchó lo que le dijo, el otro niño que estaba cerca, que se dio cuenta, ellos son la fuente verdadera, porque yo lo vi desde el escritorio, ¿verdad? Y yo redacto en función de lo que pude haber ahí o las partes me dijeron, las partes afectadas. Pero los verdaderos actores son todos los que están ahí cerquita de ellos y son testigos de la acción. Entonces, en el caso de las escuelas, eso es lo que se hace. Hacemos la bitácora sobre la incidencia, ¿verdad? Y nuestros departamentos asignados a este tipo de situaciones, pues ya toman el control y le dan seguimiento y como dices, ¿verdad? Para llegar al protocolo que maneja exactamente y que sobre todo, pues siempre resguardamos, ¿verdad? La integridad física, emocional de nuestros muchachos. Claro, eso es fundamental. Y que los papás tengan esa confianza de que su hijo está seguro, de que hay protocolos que protegen tanto a uno como al otro, porque todo esto lleva una investigación, ¿verdad? Pero porque también a veces se puede actuar de manera legal, entonces ya por parte de padres de familia. Sin embargo, es muy importante que tengan ese acercamiento con las instituciones de sus hijos y algo indispensable, canalizar o buscar ayuda profesional. Porque necesitamos herramientas para sanar heridas, ¿verdad? Entonces, por eso son heridas emocionales muy fuertes. Entonces, no podemos como papás solos. Entonces, obviamente es bien importante acudir a alguien especialista para que nos ayude a sanar heridas en nuestros hijos, ¿verdad? Sí, claro. Añadiendo ahí 3 puntitos que considero importantes. Claro. El primero sería recalcar esa parte del acompañamiento al niño, ¿sí? La mejor forma en la que podemos ayudar al niño a afrontar el bullying es haciéndolo sentir escuchado, validado y acompañado. Entonces, esa es la primera clave. Trato de entender lo que estás sintiendo, te acompaño y estoy a tu lado, ¿sí? Después, enfocado también un poco a padres y a los maestros, sería un poco el investigar, no actuar de manera impulsiva. Porque normalmente, sobre todo uno como padre, llegan y te dicen, descubres que tu hijo está sufriendo bullying, ¿por qué te lo dijo? O lo descubriste y actúas rápido. ¿De quién hizo eso? ¿Por qué el niño? Y voy a la escuela. La molestia. Y es una molestia comprensible, pero es bueno comprender todo lo que está sucediendo alrededor. Cómo era la dinámica de la escuela. Primero, enfocarse un poco en eso. Tratar de bajar un poco las revoluciones, tanto como papás como maestro, porque uno como maestro a veces ves que le dieron un zapo a un niño y pues tú vas y regañas al que dio el zape sin preguntar exactamente qué fue lo que pasó al frente. Y por último, tratar de darle, ¿cómo decirlo? Que el niño comprenda lo que está viviendo, porque luego también queremos meterlos en una burbuja, como que no sepa, que no entienda, que se aleje de todo lo que vive. El niño ya lo sintió, el niño ya lo comprendió, pero bueno, ya lo conoció. El adulto está ahí para ayudarlo a comprender lo que vivió y que pueda superar, continuar con lo que sigue. Porque luego como que queremos dejarlo de lado y el niño se termina estancando en esa emoción, en ese recuerdo. Y pues no termina por desarrollar todo lo que tiene que desarrollar, ¿no? De ahí la importancia, ¿verdad?, de acudir a los especialistas. Claro. Para que el jovencito, el niño, pues empiece a adquirir las herramientas necesarias emocionalmente, ¿verdad? Para que pueda enfrentar este tipo de situaciones, porque sabemos que lamentablemente la vida real así es. En el contexto escolar, pues nosotros somos los cuidadores, los guías de que esto no suceda, pero en la vida adulta, yo observo cómo hay gente
que se bulean de manera graciosa porque lo normalizamos, Claro. porque Ujú. todo normalizamos y entonces de alguna forma estamos generando bullying, aunque nada más es, ay, pero nada más te dije porque te aprecio. Sí, pero si esa conducta es repetitiva y ya ese apodo, ya lejos de agradarme, me molesta, pues entonces ya se convirtió en un bullying. Y sí pasa, cuando desde niños acudes a un profesional y Ujú. aprendes a manejar estas emociones y tienes las habilidades para poder enfrentarlas, creo que te vuelves un adulto con mayor capacidad a este tipo de situaciones. Muy bien. Yo creo que también es importante aprender como papás que tenemos que hacer hijos resilientes, o sea, de cómo, si tú ves a tu hijo vulnerable, la importancia de hacerlo resiliente. ¿Por qué? Porque el ser víctima no debe ser tu identidad. O sea, Ujú. el que te dan como víctima no debe ser como todos te tengan que percibir y vayas con eso como identidad tuya. El objetivo aquí es criar niños resilientes, formar niños seguros, escuchados, con autoestima, capaces de pedir ayuda, capaces de tener límites sanos, no niños que están endurecidos y que no Sí, tengan ninguna empatía, sentimiento. ningún sentimiento, no. La idea aquí es que esto los enseñe a ser niños que, por ejemplo, por aquí leí una frase que me encantó, que es, la resiliencia no significa que tenga que sufrir. O sea, Sí, el ser resiliente significa que puede aprender que después de que hubo dolor, existe existe. alguien que te puede dar apoyo, existe alguien que está ahí para que aprendas de lo que Sí. sucedió y te fortalezcas para pues, poder librar ese proceso o ese momento. Bien, ¿cómo cree que podemos fortalecer la resiliencia? Desde las aulas, uno como docente Ajá, tiene que aplicarse para dar ambientes favorables de aprendizaje, o sea, que sí, estemos en ambientes sanos de convivencia. así es. Eso es bien importante. Y desde el momento que estás observando que hay agresión, inmediatamente, inmediatamente. Y al niño que lo ves más débil, no decirle, ay, pobrecito, pues es que a ti te tratan así porque tienes pues esa particularidad en tu carácter. No, al contrario, ¿verdad? A ese niño siempre estarlo acompañando. Qué bien lo hiciste. Felicidades. O sea, ese tipo de cosas motivan mucho y entonces le dan seguridad y desde ahí el niño empieza a formar otro tipo de carácter, podemos decirlo. Y de alguna manera, pues es resiliente, pero es muy importante. En el caso de los docentes, es eso. Muy El bien. ambiente que sea sano, favorable, que haya inclusión y todo este tipo de cosas. Y la aprobación, ponerle Sí, notas, exactamente. decirle lo hiciste muy bien. Reconocerles El logros, reconocimiento exactamente. es muy importante. A ellos les das bastantes cartas para que sigan enfrentando la vida, la verdad. Así es, así es. Añadiendo un poco el reconocimiento, acompañado a ese reconocimiento, esa autonomía para los niños, tanto en casa como en la escuela. El permitir que haga cosas solo, el no estar detrás de él, de, ah, mira, yo te hago, yo lo cargo, no lo hagas, yo a esto, yo Ah, estoy. Esa autonomía permite al niño tener una perspectiva, un autoconcepto muy distinto, porque el niño, conforme va creciendo y va logrando hacer cosas él solo, va teniendo un concepto de yo soy capaz, Ujú. yo puedo, yo ya he logrado sortear situaciones. Y cuando viene una situación de bullying, normalmente esa perspectiva termina chocando o sea, termina evitando que entres, como, ah, pues yo ya lo he hecho, no importa lo que digas, yo sé que ya lo he hecho. ajá. Entonces es muy importante, y sobre todo hoy en día que solemos como dejarlo de lado, darle esa autonomía a los niños, ese equivócate, estoy aquí, para apoyarte, no para hacerlo, para apoyarte si lo necesitas. Así es. Fíjate que a mí también me gustaría mucho agregar el que puedes enseñar habilidad social. Ok. ¿Cómo? Con respuestas como no me gusta eso. ¿Sí? El hecho de decir, oye, detente, basta, ¿verdad? O yo voy a pedir ayuda.
por ejemplo, pueden practicar con sus hijos esa parte de respuestas y los están ayudando a ser resilientes. De alguna u Sí. otra manera, estás ayudando a que su habilidad social los fortalezca y sepan decir un no o sepan pedir ayuda o sepan cómo responder cuando se sienten en peligro. Y también creo que es muy importante agregando a esto el vínculo diario con nuestros hijos, Sí. construirlo con esos 5 minutos, 10 minutos de atención total, sin teléfono, sin televisión, sin Sin nada. nada. 10 minutos reales sin prisa, sin nada que nos distraiga, donde la atención real a ver cómo va a cambiar mucho esta dinámica, ¿verdad? Sí. Pues sobre todo va a ayudar mucho al vínculo que debe haber. ¿Qué nos vamos a llevar de esta plática que la verdad nos falta, ¿verdad? O sea, Sí, tiempo nos nos falta. falta tiempo para Sí. platicar de esto. Algo que puedo decir que aplico mucho en mis sesiones de clases, a enseñarle a mis alumnos a respetar las diferencias. Yo creo que cuando respetas a los individuos con todas sus diferencias, entonces se evita el bullying, porque estoy respetando si él es serio, si él es tranquilo, si la otra niña es muy sonriente. Desde ahí, respetar las diferencias es algo muy, muy importante y pues saber que no tenemos que fingir, no tenemos que agradar a las personas, ¿verdad? Que sencillamente tenemos que ser auténticos sin molestar a los demás. Decía por ahí una frase, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz y la verdad es que es muy Es aplicable cierto, a este tema. exactamente, Sí. Si exactamente. nosotros nos respetamos, no tendríamos este problema de bullying. Se Claro. genera desde ahí. Así es. Y decirle a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, no te calles. Lo que te Dilo. esté pasando, dilo. Así es. Dilo, atrévete a decir no me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo con eso y atrévete con voz firme, con mirada a los ojos y retírate de ahí. Claro. Eso es algo bien importante que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a las personas con las que tenemos convivencia, a nuestros alumnos, ¿verdad? A nuestros sobrinos, estar ahí al pendiente y sobre todo con los niños pequeños. Claro. Muy bien. Yo creo que a mí me gustaría irme sobre los papás, ¿verdad? Ya te tocó hablar de los Los niños, alumnos. de fortalecer esa parte de denuncio, yo digo lo que no me gusta, pero yo creo que los papás también tienen que hacer caso a esto. Si ya están sospechando de que tu hijo está viviendo acoso escolar, no tiene que esperar a que venga una evidencia perfecta para yo actuar, ¿verdad? A veces el primer auxilio emocional empieza cuando un adulto decide mirar con atención, ¿sí? Sí. Entonces, no necesitan tener una evidencia perfecta. Esto es lo que yo estaba esperando para No. poder denunciar, actuar. No, cuando tú ya empiezas a ver conductas diferentes en tus hijos, entonces ahí es el momento perfecto para tomar acción, ¿verdad? El hijo no va a recordar cada consejo, a lo mejor nuestros hijos no se acuerdan de todo lo que los consejos No. que les dimos, bueno, tú y yo que somos mamás, el profe Lauro todavía no, pero yo creo que como hijo le va a caer el 20 de algunas cosas, ¿verdad? Tu hijo va a recordar quién le creyó cuando él estaba roto, ¿sí? Recordará quién lo escuchó cuando nadie más lo hizo y recordará quién fue su refugio. Entonces, es bien importante desarrollar este tipo de seguridad de nuestros hijos, porque de ahí va a partir todo, porque nuestro primer lugar seguro deben ser su casa, sus padres, ¿verdad? Sí. Profe. A mí me gustaría centrarme un poco para este final en el eje que creo que está en el antes, en el durante y en el después del bullying, que es esa Así es. parte de la autopercepción. Creo que los papás, sobre todo los papás desde casa, tenemos que empezar a buscar enfocarnos en desarrollar ese autonomía, a un buen autoconcepto. Y todo esto es, como dijeron las maestras, desde el acompañamiento, desde enseñar el respeto, desde estar ahí con mi hijo cuando lo necesite, para lo que necesite. No como un te ayudo a hacer todo, sino como un si batallas, estoy para ti. Y creo que es la forma más importante y más efectiva para afrontar el bullying. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar con ustedes compartiendo este tema de tanta importancia.
Muchas gracias por acompañarnos. Un programa muy digerido y muy bonito, muy divertido. Y pues bueno, agradecer a los papás por acompañarnos, pedirles nuevamente que se suscriban, que nos den like, que nos compartan y pues mandarles un saludo a casa. Y esperamos vernos en el próximo episodio. Con mucho gusto, que preparamos también con mucho gusto para todos ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por Muchas estar. gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bye.